La vocal O. Hoy quiero que conozcamos un poco más sobre los osos, ¿cierto? Porque oso se escribe con O. Mire, sus dos vocales son la letra O. Vamos a ver cuáles son las clases de osos, porque hay muchos tipos de oso, el oso panda, el oso de anteojos, el oso perezoso, el oso polar. Entonces vamos a conocer esos tipos de osos que hay y luego vamos a conocer más sobre los osos, qué comen, qué tan grandes son, si son vivíparos, ovíparos, cómo nacen, ¿listo? Y ahí sí les tengo un cuentico de uno de esos tipos de osos. Este cuento trata de un oso perezoso. Y este oso perezoso se llama Octavio. Dice, Octavio es un perezoso. Vive en un árbol muy frondoso, come hojas y duerme mucho. Duerme casi todo el día. Uy, qué perezoso es Octavio. A Octavio le da mucho frío y por eso busca el sol. Pero cuando hace mucho calor, pone la panza mirando al sol. Octavio es muy lento para caminar. A los demás animales de la selva les parece aburrido jugar con Octavio. Octavio se demora mucho en bajar del árbol, nunca atrapa la pelota. Cuando juega a escondidas, se demora para encontrar el sitio perfecto para esconderse. Un día Octavio se quedó dormido y se cayó de su árbol. Acordémonos que él vivía en un árbol muy frondoso, es decir, con muchas hojas. Eso lo asustó mucho. Adela, Irene y Enrique, Adela de la ardilla, Irene la iguana, si se acuerda, y Enrique el erizo son sus mejores amigos. Ellos le tienen paciencia. Adela, Irene y Enrique lo ayudan. Buscan juegos que Octavio pueda jugar. Van con Octavio al río porque a Octavio le encanta nadar. A Octavio. El oso perezoso. Ahora vamos a conocer un poco más de Octavio. Resulta que Octavio tiene una abuelita que se llama Mayra, que también se escribe con O. Octavio o Mayra inician con la misma letra, con la vocal O. Y vamos a conocer un poco más de Octavio y su abuela. Dice, Octavio es un oso de anteojos. No, es un oso perezoso. Octavio vive en un árbol lleno de orquídeas, mires, las orquídeas que es una de la flor ¿qué? Colombiana, ¿cierto? Una de las insignias de nuestro país. Octavio cuida de su abuela Omaira. Omaira no ve bien en la oscuridad. Octavio acompaña a su abuela a la orilla del río porque también le gusta nadar. ¡Qué nieto tan bueno! Ahora vamos a leer aquellas palabras que en el texto tienen la vocal O. Octavio, perezoso, árbol, frondoso, hojas, mucho, frío, sol, mirando, calor, lento, pelota. Ahora, ¿cómo se llama el oso perezoso de nuestro cuento? Octavio, muy bien, Octavio. Vamos a formar una oración de Octavio. ¿Qué podemos decir? Que Octavio es un perezoso. Entonces, el oso Octavio es un perezoso. Vamos a escribir ¿cuál es la primera letra? La E, la L, la O, la S, al final oso, ¿cuál va? La O, muy bien. El oso, con O, la C, ta, la A, este va con V, la V, la I, O. El oso Octavio. Al final que escucha la S, es la N, la P, la E, la R, la E, te va con Z. La O, la S, O, perezoso, al final que va, la O.
El oso, vamos a leer, el oso Octavio es un perezoso. Ahora vamos a contar cuántas palabras tiene la oración. El 1, oso, 2, Octavio, 3, es 4, 5, perezoso, 6. Ahora vamos a contar las sílabas de cada una de las palabras, de esas 6 palabras que conforman la oración. Así que saquen esas manos de donde las tengan y vamos a aplaudir. El, ¿cuántas sílabas tiene? 1. Oso, oso, 2, ¿cierto? Octavio, Octavio, 3. Es, una, perezoso, perezoso, 4. Ahora vamos a identificar la letra inicial de cada una de las palabras que conforman la oración. Entonces, ¿el con qué inicia? Con la E. E como embudo. Oso con qué inicia? Con O, muy bien. Como ogro. Octavio con qué inicia? Con O, muy bien. Como oveja. Es inicia con qué? Con la E, muy bien. Como estrella. Un inicia con U, como unicornio. Perezoso inicia con qué? Con P, como peine. Muy bien, ahora vamos a ver con qué rima perezoso. ¿Con qué rimará perezoso? Pues con oso, perezoso, oso. Muy bien, ahora vamos a recordar la canción de nuestro osito de lana. Ustedes ya se lo saben, así que lo vamos a cantar duro ya en la casa para que el papá y la mamá y los hermanos y toda la cuadra se den cuenta que ustedes ya aprendieron la canción del osito. Y dice así: yo tengo un osito de lana, siempre se duerme conmigo en la cama. Anoche mi osito se puso a llorar. Yo con un dulce lo hice callar. Mañana temprano le voy a comprar un par de zapatos para caminar, un par de zapatos para caminar. Ahora vamos a reconocer que lo que leímos era un cuento, ¿cierto? El cuento del oso Octavio. Resulta que el cuento está conformado por unas partes, que es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Pero qué es el inicio? Les voy a contar qué es el inicio. El inicio del cuento es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Vamos a poner de ejemplo el cuento de los 3 cerditos. Entonces el inicio decía que nos muestra todo cómo era, cómo es, qué personajes son y cómo es el lugar donde transcurre los hechos. Entonces decimos, había una vez 3 cerditos, ahí están los personajes que eran los 3 cerditos que vivían en el bosque, que es el lugar donde ellos viven, ¿cierto? Y nos cuentan cómo eran ellos. Entonces decían que uno era muy perezoso, que construyó una casa de paja, que el otro era un poco más juicioso, pero también todavía le daba pereza y creó una de tablas, y estaba el cerdito grande, que era el más responsable, y creó la casa ¿de qué? De ladrillos. Ese es el inicio de una historia. Yo puedo iniciar también el cuento como: había una vez una niña llamada Pepita, que vivía en un municipio que se llamaba Trinidad. Ella era una niña juiciosa, ¿cierto? Bueno, ese es el inicio de un cuento. Luego viene lo que le llamamos el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. En el nudo surge a partir de la iniciación. Es decir, después de que decimos que el cerdito es como era, decimos que el cerdito entonces, el menor, construyó una casa de paja, ¿cierto? Que el otro construyó una casa de tabla y que el otro construyó una casa de ladrillos. Ese es el nudo. ¿Por qué va el problema? Porque es que no están construyendo todos una casa juntos y lo están haciendo algunos, digamos el pequeño y el mediano, de materiales que el lobo puede tumbar. Y el desenlace en la parte de la historia donde se da la solución al problema, donde finaliza la narración, es decir, cuando ellos logran que el lobo no los moleste más, ¿cierto? Porque el lobo cae en una olla caliente y se quema. Prácticamente el desenlace es el final. Entonces, recordemos,
El inicio es cuando cuentan de qué trata el cuento, dónde cuenta. El nudo es aquellos sucesos que pasan que pueden meterlos en problemas. Entonces, cuando ellos construyeron las casas, no las construyeron de todos con un material fuerte y el lobo sopló, sopló, sopló y se las tumbó a 2 de ellos. Y el desenlace es que ellos se guardaron en la casa del cerdito mayor y el lobo no pudo entrar. Prácticamente el desenlace es el final. ¿Listo? ¿Por qué tienen que tener esto en cuenta? Porque ustedes van a tener que inventar el día de hoy un cuento con ayuda de los papás. Pero antes de yo explicarles las actividades, quiero que vean los videos de la Vocalo que la profe nos creó. Por favor, es importante siempre que hagan caso cuando la profe dice vean el video, porque cuando no lo ven es cuando no aprendemos y ustedes son niños que tienen que aprender a leer y a escribir solitos y no siempre porque ustedes no van a poder cargar con los papás para todos lados. Y vamos a ver uno del dragón de la vocal O. Ahora sí les voy a explicar la clase. Vamos aquí a escribir los nombres de las imágenes como ya lo hemos hecho. Este es un caracol, una rueda, un borrador, un oso, un pato y una llave. Vamos a ver cuál de esos no tiene la vocal O y lo vamos a tachar, ¿cierto? La imagen que no tenga. Luego vamos a encerrar del mismo color las palabras que riman en el siguiente texto y aplico témpera con la técnica dactilopintura al oso. ¿Cuál es la técnica dactilopintura? Cojo un dedito, lo unto de pintura y ese dedito va a saltar por toda mi hoja, ¿listo? No es restregar con el dedito, no, es que el dedito salte por toda mi hoja dejando su huellita. Bueno, vamos a ver, dice, qué buen ojo tiene el oso, ojo, oso, ¿será que rima? Ojo, oso, sí, ¿cierto? Entonces voy a encerrar ojo, oso, dice, cuando caza en lo oscuro, en el pozo, oscuro, pozo. Ya saben, entonces vamos a encerrar las palabras que riman y a pintar con témpera. Luego aquí vamos a hacer la lectura del cuento con ayuda de los papitos, ¿cierto? Y vamos a hacer su comprensión lectora. Vamos a colorear la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces vamos a leer. Este ya no es un oso perezoso, sino es un oso de anteojos, que es un tipo de oso que existe. Entonces vamos a decirle a los papás, a la mamá que no lean en voz alta y vamos a hacer la comprensión lectora. Luego aquí vamos a colorear la O, ¿cierto? Aquí vamos a pasar el color encima. La O es una consonante, es una tímida o es una vocal, una que suena duro. Ah, entonces la vocal, tacho, ¿cierto? Vamos a contar las sílabas y vamos a colorear cuántas sílabas tiene oruga, tiene oso, tiene O. Aquí vamos a dibujar palabras que inician y con O y vamos a escribir los nombres acá. Aquí vamos a encerrar todas las O que encontremos y pintamos al nido. Luego aquí vamos a dibujar algo que contenga la vocal O, puede ser pozo, bueno, lo que ustedes, la imagen que ustedes quieran dibujar. Acá vamos a unir los puntos. Los que tienen que dibujar son ustedes, no los papás, no sean tramposos. Los que tienen que aprender son ustedes. No importa si no nos queda tan bonito, si nos queda chuequito. Lo importante es que estamos aprendiendo. Aquí vamos a encerrar todas las O y aquí vamos a repasar los nombres de los objetos en voz alta a ver cuál de ellos tiene la vocal O dentro de él. ¿Listo? Ya saben que es un huevo, un perro, yo ya les he leído, ¿cierto? Una estrella, un árbol, vamos a hacer fuerza en esas palabras y identificar si tiene o no tiene la vocal O. Aquí van a inventar ahora sí el cuento, ¿cierto? Entonces había una vez un oso que estaba molestando ¿este es un nido de qué? De abejas. Entonces vamos a ponerle, vamos a hacer el inicio, el nudo y el desenlace que es el final y vamos a ponerle un título, ¿cierto? Así como cuando la profe nos lee, que ella siempre dice el oso perezoso o Pepito el gusanito. Ustedes van a inventar un cuento para este oso, le van a poner un nombre o bueno, ustedes son muy creativos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a escribir con sus grafías como ustedes crean y los papás puede ser acá en esta parte de blanco. Nos va a escribir de la manera correcta, ¿listo? Ya saben que los que tienen que escribir son ustedes. Si no saben cómo se escribe una palabra y quieren conocerla, pues le dicen a los papás que les dicte. No vamos a transcribir del papel, ¿listo? Un abracito, espero que les rinda y disfruten la actividad. Recuerde que su profe Connie siempre va a estar ahí pendiente por si tienen alguna duda, le pueden decir al papá o a la mamá que me llamen y yo con mucho gusto te voy a explicar. Un abracito.